Tenemos otro momento en el MV de Swim que, sinceramente, no pasa desapercibido para quienes observamos con atención cada pequeño detalle. Hay una escena en particular que llama muchísimo la atención. Jungkook cantando la frase «Podría pasarme la vida mirándote», mientras fija su mirada directamente en Jimin y además le entrega una bebida. A simple vista, podría parecer solo una parte más de la narrativa del video. Algo casual, una coincidencia dentro de la interpretación de la canción. Pero cuando lo analizas con más profundidad, es difícil no encontrarle un significado más especial. Y sí, todos sabemos que es una línea de la canción que forma parte del guión del MV, que probablemente todo está planeado, pero aún así hay algo en la manera en la que ocurre ese momento que lo hace sentir distinto. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice, a quién se lo dice y el contexto en el que sucede. La mirada de Jungkook no parece perdida ni dirigida al azar. Es directa, enfocada, completamente puesta en Jimin, lo que hace que la escena tenga un peso emocional mucho mayor. Esto se vuelve todavía más interesante si recordamos aquel momento en vivo en el que Jungkook, frente a todos, dijo «Siempre estoy mirándote, Jimin-si». Esa frase, que en su momento ya había causado muchas reacciones, ahora cobra una nueva dimensión al relacionarla con esta escena del MV. Porque entonces deja de sentirse como una simple coincidencia y empieza a parecer una especie de reflejo de algo más constante, más natural en su dinámica. Por eso resulta tan lindo y curioso al mismo tiempo. Porque la frase del MV, aunque sea parte de una canción, no está tan alejada de lo que Jungkook ya ha expresado antes de manera espontánea. Es como si, de alguna forma, esa línea encajara perfectamente con la manera en la que él realmente se comporta alrededor de Jimin. Si lo pensamos bien, no es la primera vez que se nota esto. En distintas situaciones, ya sean entrevistas, presentaciones, detrás de cámaras o incluso momentos casuales, es bastante evidente cómo Jungkook tiende a buscar a Jimin con la mirada. No importa el contexto. Puede haber muchas personas, muchas distracciones, pero hay algo en su atención que parece dirigirse naturalmente hacia él. Y no se trata solo de mirarlo por mirar, sino de una atención constante, casi automática, como si fuera algo que hace sin darse cuenta. Es ese tipo de detalle que cuando empiezas a notarlo, lo ves repetirse una y otra vez. En escenarios completamente distintos, en momentos donde no hay razón aparente para enfocarse en alguien en particular, ahí están esos pequeños gestos. Miradas rápidas, sonrisas compartidas, reacciones sincronizadas. Por eso esa escena de MV se siente tan especial. Porque no es solo actuación o interpretación, es un momento que para muchos refleja algo que ya hemos visto muchas veces en la vida real. Es como si la línea «podría pasarme la vida mirándote» no fuera solo parte de una canción, sino una frase que encaja perfectamente con esa dinámica que tantos han notado a lo largo del tiempo. Al final, lo que hace que todo esto sea tan significativo no es una sola escena ni una sola frase, sino la suma de muchos pequeños momentos que juntos cuentan una historia mucho más grande. Y es precisamente esa continuidad, esa coherencia entre lo que se dice, lo que se muestra y lo que se percibe, lo que hace que este tipo de coincidencias se sientan tan especiales y dignas de analizar. Por otro lado, tendremos el MV de 2.0, el cual está basado en la película coreana Oldboy, dirigida por Park Chan-wook. Ya nos dieron un adelanto y estamos a la espera de poder verlo completo. Al parecer, habrá más MVs de las canciones del álbum, y si es así, estamos más que ansiosos por todo lo que se viene. Jimin y Jungkook le dieron me gusta y además compartieron una publicación de Swim que subió una cuenta en la que aparece un dibujo de Jimin dentro del agua. A simple vista, muchas personas podrían considerar que esto no tiene nada de especial, que es simplemente una interacción más dentro del contexto de promoción del proyecto.
Y sí, siendo completamente objetivos, es totalmente válido pensar que ambos están apoyando el contenido relacionado con el lanzamiento, como suele ocurrir en este tipo de situaciones. No sería ni la primera ni la última vez que interactúan con publicaciones de fans o de cuentas que hablan sobre su trabajo. Sin embargo, hay un pequeño detalle que hace que todo esto resulte un poco más llamativo y que inevitablemente llame la atención de quienes observan más allá de lo superficial. La cuenta que subió ese video no es una cuenta cualquiera, sino una cuenta cuyo contenido está completamente enfocado en Jimin y Jungkook, es decir, una cuenta Jikook. Literalmente, todo lo que publica gira en torno a ellos dos: ediciones, clips, momentos compartidos, interpretaciones y todo tipo de contenido centrado en su dinámica. Ahora bien, es importante detenerse un momento y analizar esto con calma y lógica. Desde una perspectiva realista, no parece probable que Jimin y Jungkook se hayan puesto a revisar el perfil completo de la cuenta, a analizar cada publicación o a categorizarla como una cuenta de cierto tipo antes de interactuar. Lo más natural es pensar que vieron la publicación de forma aislada, que les pareció creativa, bien hecha o simplemente atractiva visualmente, y decidieron darle me gusta o compartirla como harían con cualquier otro contenido relacionado con su trabajo. Aún así, no deja de ser un detalle curioso, porque aunque probablemente no haya habido una intención más profunda detrás de esa interacción, el contexto de la cuenta hace que muchas personas lo interpreten de distintas maneras. Y es justamente ahí donde comienzan las diferentes lecturas dentro del fandom. Lo verdaderamente llamativo no es tanto la interacción en sí, sino la reacción que esto ha generado en ciertos sectores. En particular, resulta bastante evidente la forma en que algunas personas han decidido interpretar la situación de manera completamente parcial. Por ejemplo, hay quienes han afirmado que Jimin empezó con el fanservice, como si esta interacción fuera una prueba de algo más grande o intencional. Pero esa afirmación, cuando se analiza con detenimiento, presenta una gran inconsistencia, porque no se puede ignorar un hecho clave. Jungkook también compartió esa misma publicación. Es decir, ambos realizaron exactamente la misma acción. Entonces, si se va a interpretar esa interacción como fanservice, lo lógico sería aplicar ese mismo criterio a los dos, no solo a uno. Aquí es donde empieza a notarse claramente el sesgo, porque en lugar de analizar la situación de forma equitativa, se elige señalar únicamente a Jimin, mientras que las acciones de Jungkook se justifican, se minimizan o directamente se ignoran. Y esto no es algo nuevo, es un patrón que se repite constantemente. Para algunas personas, cualquier cosa que Jungkook haga en relación con Jimin nunca es vista como algo genuino. Siempre se intenta reinterpretar como algo forzado, planeado o incluso como si existiera algún tipo de presión detrás. Esta idea, además de no tener ninguna base real, resulta bastante extrema, porque implica asumir situaciones que no tienen evidencia concreta. Y lo más contradictorio es que, si realmente se intentara aplicar esa misma lógica de forma coherente, habría que extenderla a muchos otros casos dentro del mismo fandom. Por ejemplo, Taehyung también ha interactuado en múltiples ocasiones con fans a través de plataformas como Weverse. Ha respondido comentarios, ha interactuado con cuentas que claramente tienen una inclinación hacia cierto tipo de contenido y lo ha hecho de manera constante a lo largo del tiempo. Entonces, si seguimos la misma línea de pensamiento que utilizan para criticar a Jimin, habría que preguntarse, ¿eso también sería fanservice? ¿También implicaría que está alimentando cierto tipo de narrativa? Porque bajo esa lógica, cualquier interacción con fans podría interpretarse de esa manera. Pero claramente no se aplica el mismo criterio. Y ahí es donde todo pierde sentido. Porque si las reglas cambian dependiendo de la persona, entonces no son reglas reales, sino excusas para justificar una postura previa.
Es decir, no se está analizando la situación de manera objetiva, sino que se está acomodando la interpretación para que encaje con una idea ya formada. Esto genera una contradicción bastante evidente. Muchas de las personas que critican a Jimin utilizan calificativos negativos, cuestionan sus intenciones o ponen en duda sus acciones, pero al mismo tiempo defienden comportamientos similares en otros miembros sin aplicar el mismo nivel de crítica. Y si realmente se analizara con la misma vara, esos mismos argumentos terminarían afectando también a quienes intentan proteger. Por eso resulta tan irónico, porque en su intento de señalar, terminan construyendo una lógica que se contradice a sí misma. Y no solo eso, sino que incluso podría volverse en contra de los mismos artistas que dicen apoyar. Es una postura que, al examinarla con detenimiento, carece de coherencia y de consistencia. Además, todo esto demuestra cómo ciertas narrativas dentro del fandom no se construyen a partir de hechos objetivos, sino de interpretaciones selectivas. Se toman algunos elementos, se ignoran otros, y se arma una historia que refuerza una creencia previa. Y cuando alguien intenta señalar esas inconsistencias, muchas veces queda sin un análisis real. Al final, lo que queda claro es que la interacción de Jimin y Jungkook con esa publicación puede interpretarse de muchas maneras, pero la explicación más sencilla sigue siendo la más lógica. Vieron algo que les gustó y decidieron interactuar con ello. Sin embargo, la reacción exagerada de algunas personas dice mucho más sobre sus propias perspectivas que sobre la acción en sí. Y es precisamente eso lo que hace que toda la situación sea tan reveladora. Porque no se trata solo de una publicación o de un me gusta, sino de cómo diferentes personas eligen interpretar un mismo hecho de formas completamente distintas. Y en ese contraste es donde realmente se puede ver qué interpretaciones tienen una base lógica y cuáles están impulsadas únicamente por prejuicios o preferencias personales.